El 18 de diciembre del año pasado, la Corte Internacional de Justicia decidió que tiene jurisdicción sobre la demanda incoada por la ex colonia inglesa de la Guyana Británica. La Corte, en esta situación, se dedicará a revisar el laudo de 1899 y revisar lo que representa el arreglo final de las fronteras entre ambos países. La Corte Internacional de Justicia, al justificar su jurisdicción, brinda a la demandada Venezuela la oportunidad de fundamentar su afirmación de que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin valor. De hecho, la cuestión de si el laudo es válido, como sostiene Guyana, o nulo y sin valor, como sostiene Venezuela, es una cuestión jurídica por excelencia. Ningún otro órgano que el judicial es más adecuado para determinarlo. En consecuencia, trataremos desde el punto de vista jurídico los pros y en contra de presentarse ante la Corte Internacional de Justicia. Como es conocido, la Corte Internacional de Justicia decidió en diciembre pasado que tenía competencia para conocer la demanda incoada indebida y unilateralmente por Guyana, en la que solicitó al tribunal la confirmación y validez del laudo arbitral de 1899, con el siguiente petitorio. Guyana aspira a que la decisión de 1899 sea válida y vinculante para Guyana y Venezuela, y el límite establecido por ese laudo en el acuerdo de 1905. Guyana aspira y goza de plena soberanía sobre el territorio comprendido entre el río Esequibo y el límite establecido en la decisión de 1899. Guyana demanda y pide que Venezuela se retire de inmediato y cese de la ocupación de la mitad de la isla de Anacoco, algo que nunca ha estado en discusión. Guyana pide y demanda que Venezuela se abstenga de amenazar o usar la fuerza contra cualquier persona y o compañía con licencia de Guyana o que participe en actividades económicas comerciales en territorio guyanés. En este punto hay que señalar que Guyana ha venido violando desde el momento de la firma del Acuerdo de Ginebra el artículo 5 en cuanto se refiere a la entrega de concesiones, al no participar de tal situación al Estado venezolano. Guyana aspira a que Venezuela no interfiera más en ninguna actividad autorizada por su gobierno en las áreas marinas que están adyacentes al territorio en discusión, y que Venezuela sea internacionalmente responsable de las violaciones de la soberanía y de los derechos soberanos, y como consecuencia de todos los daños sufridos por el vecino país. La cuestión de la jurisdicción, independientemente de cualquier apreciación que tengamos sobre la decisión y las dudas razonables que puedan surgir de la disidencia de magistrados como Abraham y Benuma y Jorban de Rusia, de las declaraciones del juez italiano Gaya y del jamaiquino Robinson y del juez Tonka, quien, aunque dejó constancia de algunas consideraciones sobre el voto a favor de la jurisdicción, manifestó algunos tipos de consideraciones. Pero ninguna de estas tiene en este momento alguna validez ni relevancia cuando se inicia el examen de fondo, fase en la que, como en la preliminar, el Estado venezolano pareciera, por las declaraciones de sus voceros, no asistiría a dicho proceso ni reconocerá a tan alta instancia, según se desprende de las declaraciones del señor Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, al advertir a los magistrados que su presencia en la Corte es por cortesía, lo cual dejaría a la República indefensa en el juicio que se le sigue en La Haya. Mi pregunta a los presentes, a los que son abogados o estudian derecho, ¿cómo alguna persona puede presentarse a una corte por cortesía?
Siendo así, el juicio o proceso simplemente continuará con la participación o no de Venezuela, lo cual justifica el título de esta intervención. Al considerar el tema, debemos insistir ante todo que las decisiones de la Corte, sean preliminares o sobre el fondo, son obligatorias para las partes en controversia. El artículo 59 del 59 del Estatuto lo establece así, y definitivas e inaceptables según el artículo 60 del mismo texto. Es decir, tienen carácter de cosa juzgada, pudiendo solo ser interpretadas o revisadas de conformidad con lo que señala el mismo Estatuto, lo cual, en una opinión muy personal, donde seguramente algunos no estarán de acuerdo, la Corte asumió un carácter supranacional que solo corresponde a los mecanismos comunitarios y a la Corte. Es solo un órgano auxiliar del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz. No obstante, no es posible, como algunos han pretendido hacerlo, argumentar la defensa de la soberanía o la legislación interna para no cumplir una decisión del tribunal. En consecuencia, la única vía en este momento para resolver la controversia es recurrir a los medios pacíficos establecidos en el artículo 33 de la Carta, en este caso la vía jurisdiccional. El artículo 33 podría decir que resume esos mecanismos en diplomáticos, políticos y jurisdiccionales, como son la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial, mecanismo que se encuentra en este momento vigente. Como vemos, se privilegia la negociación. Estos medios pueden ser considerados, como hemos dicho, diplomáticos, políticos y jurisdiccionales, pero Guyana escogió en forma inconsulta la vía jurisdiccional. Vale la pena recordar que durante una de las audiencias del 30 de junio pasado, el juez marroquí preguntó a la parte guyanesa si había agotado todas las opciones antes de recurrir a la instancia jurisdiccional, considerando que el Acuerdo de Ginebra como una hoja de ruta para la resolución pacífica de la controversia. En su preámbulo establecía que el arreglo debía ser amistoso, resuelto de forma que resultara aceptable para ambas partes, y en su artículo primero buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico. Del mismo modo, podemos señalar también o agregar que la delegación guyanesa reconoció en la pregunta del juez marroquí que no habían sido agotados todos los medios, lo cual evidencia la falta de buena fe de Guyana como principio de todo arreglo. Nunca un arreglo por la vía jurisdiccional puede ser práctico y satisfactorio en una controversia territorial cuando estas son siempre un juego sumacero. Es impensable pensar que la solución puede ubicarse en un marco distinto al artículo 33 de la Carta. Más grave aún, una confrontación bélica por dos razones. En principio, la comunidad internacional no lo entendería ni aceptaría. Y en segundo lugar, creo que hoy, a pesar del tono incendiario de algunos voceros oficiales del gobierno, no se está en capacidad financiera, técnica, operativa, logística para una confrontación armada con ninguno de los países vecinos. Las guerras territoriales entre la India y Pakistán por Cachemira, las Malvinas y la invasión a Kuwait en el siglo pasado no son viables. Aquella época de la invasión colombiana por el Golfo con la corbeta Caldas, creo que quedó atrás. Ya no contamos con las fragatas ni con los S-16. Esa parte quedó atrás, lo cual representa una razón más para no ir a la Corte. Ciertamente el poder político, debido a su responsabilidad en el tratamiento de este problema, se encuentra en un dilema shakespeariano: ser o no ser, ir o no ir a la Corte, reconocer o no reconocer la jurisdicción de esta instancia. Por esta razón, veremos ahora la visión jurídica en la parte 3. Estratégicamente, la no comparecencia en términos generales afecta negativamente la posición del Estado venezolano en el proceso.
El tribunal habrá de considerar los argumentos y las condiciones que Guyana presente en su memoria, programadas para el 8 de marzo de 2022. Si Venezuela no se presenta el 8 de marzo del 2023 con su contramemoria, en respuesta a los argumentos de Guyana para la Corte, le será muy difícil evaluar la posición de Venezuela. El magistrado Tonca, quien votó a favor del fallo de la Corte, declaró lo siguiente: es importante que las partes entiendan que si la Corte declara nulo y sin efecto el laudo arbitral de 1899, como la alega Venezuela, la Corte necesitará mayores información de forma de comprobar las pruebas y argumentos que se presenten, a fin de resolver la controversia. Sin estas presentaciones, la Corte no estará en condiciones de determinar la disputa. La Corte tendrá que reconocer de manera clara y convincente todo lo relativo a los vicios de nulidad del laudo de 1899. En primer lugar, hay que advertir que no existen instrumentos, o mejor dicho, convenciones, tratados o protocolos que regulen la anulación de los fallos arbitrales de tipo político como el laudo de París, a diferencia de los fallos arbitrales en materia comercial, como es la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional, aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, que establece como motivos de anulación una triple escala de control. El primero, el control de la existencia y validez del convenio arbitral. Segundo, el control de la regularidad del procedimiento en garantía del derecho de defensa. Y tercero, en los principios de igualdad, audiencia y contradicción, y el control sobre la garantía del orden público. Convencionalmente existen dos instrumentos fundamentales para identificar las causas que puedan conducir a la denegación de un fallo. Por ello, partiendo de un principio que un fallo arbitral no es un tratado entre partes, nos permitiremos recurrir por analogía a los dos instrumentos. La Convención de Nueva York del 58, la cual destaca las causas que pueden conducir a la negación de un laudo, y la Convención de Viena de los Tratados del año 69, la cual se ocupa de regular la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. En consecuencia, asumiendo por analogía que las causales que anulan a un tratado son válidas para un fallo arbitral, tenemos que la Convención de Viena de los Tratados del 69 identifica 8 causas de nulidad, de las cuales el dolo, la corrupción del representante de un Estado y la coacción sobre el representante de un Estado podrán sustentar la demostración de la nulidad del laudo de París. Como advirtió anteriormente el magistrado Tonca, la Corte considerará los argumentos y las conclusiones que Guyana presente en su memoria y la contramemoria que presente Venezuela en su debido momento. Para la Corte será muy difícil evaluar la posición de Venezuela sin su información. Para ir cerrando, las razones por las cuales Venezuela debe ir a la Corte fundamentalmente son jurídicas, pero recurriendo a la metodología de estudios del IAED, de acuerdo a los 4 campos de poder, existen múltiples razones. El Instituto de Alto Estudio de la Defensa Nacional divide estos campos en el económico, y la crisis que presenta Venezuela es estructural debido al modelo socialista de producción. En lo posible, posiblemente, somos el único país que tiene conflicto y diferencia con todas las fronteras terrestres y marítimas. Y en lo social, creo que muy pocos han pensado lo que significaría desarraigar a un pueblo con una cultura sociopolítica, socioeconómica totalmente diferente a la nuestra. Y por último, en la militar, aquí todos son los presentes, conocen las capacidades ofensivas de nuestras Fuerzas Armadas. Luego de este pie de nota, volviendo a la visión jurídica de por qué se debe ir a la Corte, la Corte nos permitiría, primero, hacer referencia concretas sobre el proceso que llevó a la firma del pacto o compromiso que dio lugar
al Tratado de Washington, carente de toda buena fe, principio fundamental de todo acuerdo nacional o internacional. En segundo término, volviendo a la visión jurídica que se debe ir a la Corte, el segundo elemento es el irregular funcionamiento del tribunal y la infundada adopción del laudo. En tercer lugar, la no motivación de la decisión, contrario a una norma consuetudinaria. Cuarto punto, la ejecución bajo presión del mismo laudo. Y finalmente, que toda información relativa a los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio que fueron ignorados por el Tribunal Arbitral de 1899, el cual, lejos de decidir en base al derecho como tenía que ser, lo hizo en función de intereses políticos muy difíciles de comprobar. Además, la Corte tendrá que considerar otras cuestiones igualmente valederas e importantes. Por ejemplo, la interpretación adecuada del Acuerdo de Ginebra, la posibilidad de decidir en base a la equidad como fuente de derecho internacional autónoma contenida en los principios generales del derecho, artículo 38/1 del Estatuto, que significa la aplicación equitativa del derecho. La que decida con base a la regla del ex equo e bono, que le otorga al tribunal un margen de consideración y de acción mucho más amplio basado en nociones de justicia y conciencia, sin perjuicio de la normativa legal que pueda ser subsumida a los hechos sobre los cuales versa la controversia. Independientemente de la decisión que tome la Corte sobre la nulidad o la validez del laudo, ella constatará la forma en que se adoptó el laudo, la injusticia cometida por el tribunal, el carácter político del laudo y el desconocimiento de los derechos de Venezuela. Son muchos los temas que la Corte debe conocer para fundar su decisión sobre la controversia planteada por Guyana, pero ello solo podría ser si Venezuela participa en el proceso ante el tribunal, respondiendo a la demanda unilateral de Guyana o haciendo planteamientos distintos que abarcan varias posibilidades de arreglo pacífico de la controversia en defensa de nuestros intereses y de la nación. Creo que es un deber de la Corte buscar en su sentencia que invite a la parte guyanesa a volver a los medios diplomáticos y políticos del Acuerdo de Ginebra, como son la negociación o la mediación para la solución práctica y satisfactoria de esta controversia. En resumen, recurriendo a la matriz de pago que vemos adelante, en base a la teoría de los juegos, con la cual iniciamos esta presentación, dejo a su consideración los factores y variables a completar en la matriz de por qué debemos a la Corte. Si vemos que en el cuartel entre comparecer ambas partes saldrían beneficiosas. Primero, porque ambos tienen la oportunidad de defenderse y exponer sus argumentos. Venezuela presenta sus títulos históricos y jurídicos y la Corte tiene la oportunidad de evaluar los argumentos de ambas partes. Venezuela tiene la oportunidad de solicitar medidas provisionales, según el artículo 41. Si Venezuela no comparece, saldrá muy mal. Su matriz de pago le daría 0 en la misma y Venezuela pierde, porque Venezuela pierde la oportunidad de defenderse. Guyana puede pedirse sentencia a su favor y el tribunal decida en base a argumentos probados, presentados por Guyana, y Venezuela perdería, como decimos aquí, los aficionados al béisbol, a los Tigres de Aragua, que se perdería por forfait. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Espero que una gran parte, una mayoría de ustedes, estén de acuerdo en esta presentación. Buenas tardes.